Carter Peter Smith es uno de esos personajes cuya vida está marcada por una serie de crímenes y comportamientos inmorales que parecen no tener fin. Desde la destrucción de propiedad pública en un evento de motocross hasta sus múltiples infidelidades que destruyen su familia, Carter demuestra una total falta de respeto por las normas y los valores. Pero, ¿qué pasaría si estas acciones realmente tuvieran repercusiones legales? ¿Cuánto duraría la pena de prisión para Carter si la justicia decidiera hacerle frente a todo lo que ha hecho? Vamos a analizarlo. Uno de los crímenes más extraños, pero a la vez reveladores de Carter Peter Smith ocurre durante lo que en un principio parece un evento inocente. Una competencia de motocross en la que Peter Griffin, sin querer, se ve involucrado al ganar un premio. En un giro inesperado, este concurso se convierte en el escenario de una de las acciones más descaradas y egoístas de Carter. Mientras la competencia ocurre con un ambiente aparentemente festivo y relajado, Carter, que siempre tiene en mente la forma de arruinarle la vida a Peter, decide intervenir de la manera más destructiva y desconsiderada posible. En lugar de disfrutar del evento o al menos dejarlo continuar sin sobresaltos, Carter alquila una excavadora con el único propósito de destruir el banco de autobús del lugar, haciendo añicos una propiedad pública sin ningún tipo de remordimiento. Este acto de vandalismo no solo refleja su insensibilidad hacia la comunidad, sino también su indiferencia hacia las leyes y las normas que rigen el comportamiento social. Aunque, en teoría, la multa por este tipo de crimen podría ser de hasta $100 en Rhode Island para alguien de la magnitud de Carter, esta cantidad es simplemente un cambio de bolsillo. La actitud que demuestra en este episodio resalta una de sus características más notorias, su falta de respeto por la propiedad pública y su creencia de que, debido a su riqueza y poder, está por encima de cualquier tipo de responsabilidad. Mientras tanto, Peter, completamente ajeno a la destrucción que se está llevando a cabo, termina ganando la motocicleta, solo para ser envuelto en un sinfín de eventos que se desatan a partir de la intervención de Carter. Este comportamiento es solo otro ejemplo de cómo Carter actúa con total impunidad, sin importar las consecuencias de sus actos, ya que para él las leyes no son más que una formalidad que no tiene por qué aplicarse en su vida. En cuanto a su vida personal, Carter Peter Smith presenta una fachada de hombre ideal y esposo comprometido, pero sus acciones cuentan una historia muy diferente. A lo largo de la serie, la verdadera naturaleza de su relación con Louis queda al descubierto, revelando que detrás de su fachada de respetabilidad, Carter no tiene ningún reparo en engañar a su esposa. Esto se hace especialmente evidente en episodios como Peter Smith, donde Carter se ve envuelto en una serie de infidelidades que pintan un cuadro claro de un hombre más interesado en sus deseos momentáneos que en el bienestar emocional de su familia. Una de las más notorias es su aventura con Trisha Kanawha, lo que no solo destruye aún más su relación con Louis, sino que también tiene un impacto devastador en su esposa, Babs, quien acaba siendo internada en un sanatorio debido a la presión emocional que sufre. Este episodio refleja una de las características más crueles de Carter, su incapacidad para valorar el amor verdadero y su constante necesidad de buscar consuelo en los brazos de otras mujeres, lo que lo convierte en un hombre que no sabe amar, pero sí engañar con una facilidad perturbadora. Además de su falta de lealtad, Carter demuestra su desdén por las relaciones afectivas cuando, en un intento de agradar a Louis, construye un parque infantil, pero este gesto, aunque bien intencionado en apariencia, no hace más que resaltar lo superficial de sus actos. En lugar de abordar los problemas emocionales de su esposa, Carter opta por una solución materialista, como si un simple proyecto de construcción pudiera sanar el dolor emocional de una persona. A lo largo de los episodios, se hace evidente que para Carter el dinero es su principal autoridad y el amor queda relegado a un segundo plano. Como si eso no fuera suficiente, Carter lleva su amor por el dinero aún más lejos, al comenzar a fabricar cerveza utilizando metales tóxicos, demostrando que su codicia no tiene límites, incluso cuando se trata de poner en peligro la salud de otros para aumentar su riqueza personal.
Este tipo de comportamientos no solo lo convierten en un hombre infiel, sino que también en alguien profundamente egoísta y dispuesto a poner todo, incluso la vida y el bienestar de las personas que lo rodean, al servicio de su propia ambición. En cuanto a las repercusiones legales de sus actos, en Rhode Island el adulterio se considera un delito menor, lo que podría llevar a Carter a recibir una multa de hasta $500 por cada uno de sus affairs. Si tomamos en cuenta que ha tenido al menos 3 escarceos amorosos durante la serie, eso le costaría un total de $1,500, una cifra que, para alguien con la fortuna de Carter, eso es solo una fracción mínima de lo que gana. Sin embargo, las multas no son más que un recordatorio de lo que podría enfrentar si alguna vez se le aplicaran las leyes de manera justa. Lo cierto es que en la vida de Carter las consecuencias parecen ser secundarias a su insaciable deseo de poder y satisfacción personal. Uno de los momentos más deshumanizados de Carter ocurre cuando Lois es secuestrada. Mientras los Griffin se enfrentan a la amenaza de muerte de Lois, Carter se muestra completamente indiferente, dejando de lado cualquier tipo de acción para salvarla. Rechaza rotundamente pagar el rescate solicitado por los secuestradores, sin mostrar la más mínima preocupación por la vida de su hija. Este acto de negligencia criminal podría haberle costado hasta 5 años de prisión y $5,000 en multas, pero como siempre, Carter parece estar fuera del alcance de las consecuencias. Su justificación es: Lois probablemente se siente aliviada. Esta indiferencia lo coloca como un verdadero criminal, dispuesto a arriesgar la vida de su familia con tal de evitar una simple transacción de dinero. Pero ojo, Carter Peter Smith no se limita a ser un hombre de negocios y un hombre de familia, también se caracteriza por su actitud beligerante. A lo largo de la serie se demuestra que Carter tiene una inclinación por resolver los problemas de manera física, recurriendo en más de una ocasión a la violencia para imponer su voluntad. Uno de los momentos más notorios de este comportamiento ocurre cuando Carter golpea a Peter Griffin con una estatua en un episodio. Esta agresión no es un incidente aislado, ya que Carter también muestra su brutalidad en otros momentos, incluso agrediendo a su propia esposa, Babs. En uno de los episodios se ve cómo él la empuja violentamente, demostrando una clara falta de respeto y control sobre sus impulsos. Estos actos de violencia no son solo una manifestación de su carácter, sino también una señal de la manera en que prefiere resolver sus conflictos, a través de la fuerza. Cada uno de estos ataques podría ser considerado un delito grave de violencia, con una posible pena de 1 año de prisión y una multa de $1,000 por incidente. Si se toma en cuenta sus 5 ataques más significativos, las repercusiones podrían llevar a Carter a una condena de 5 años de prisión y $5,000 en multas. Sin embargo, como muchos de sus crímenes, Carter parece tener una habilidad para salirse con la suya, demostrando una vez más que no tiene miedo de usar la violencia para alcanzar sus objetivos. Y ojo, si te está sorprendiendo todo esto, no olvides darle like a este video. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Únete a nuestra comunidad para no perderte más contenido exclusivo sobre los momentos más impactantes de tus personajes favoritos. Ahora sí, sigamos. Si pensabas que Carter no podía ser más vil, prepárate para lo que hizo en un episodio de Navidad. Carter, quien parece estar convencido de que la Navidad es una farsa, decide tomar cartas en el asunto y arruinarla para todos. Su odio hacia las festividades lo lleva a cancelar el carnaval navideño del centro comercial, un evento esperado con ansias por la comunidad. La razón detrás de su animosidad hacia la Navidad es su frustración personal por no recibir regalos, lo que lo convierte en una visión más rica y destructiva del Grinch. En lugar de robar regalos, como el personaje de la historia clásica, Carter decide destruir el espíritu navideño por completo. Este acto de vandalismo, al estar relacionado con la alteración del evento y la destrucción de la atmósfera navideña, podría ser considerado allanamiento de morada. Si lo tomamos como un acto de destrucción intencionada, Carter podría enfrentar hasta 10 años de prisión, además de una multa de $1,000. Su impacto en la celebración y el ambiente comunitario refleja su naturaleza egoísta, que no duda en perjudicar a los demás solo porque no encuentra satisfacción en lo que otros celebran.
En total, Carter podría enfrentarse a 11 años tras las rejas y una multa de $1,000, lo que refleja lo dañino que es cuando una persona de su poder decide actuar sin considerar las consecuencias sociales o emocionales para los demás. Carter continúa demostrando su imprudencia a través de sus acciones temerarias. En uno de los episodios más alarmantes, decide jugar a la ruleta rusa con su hija Meg mientras conduce. Este acto no solo es una muestra de su irresponsabilidad, sino también un acto ilegal que podría haberle costado la vida a Meg. Jugar la ruleta rusa es una forma de juego peligroso, y hacerle esto a su hija mientras están al volante es un comportamiento que no tiene justificación alguna. Más tarde, el comportamiento de Carter se vuelve aún más escalofriante cuando amenaza a Peter Griffin con un arma. Esta amenaza no es una simple disputa de palabras, sino una clara violación de la ley de asalto con arma de fuego en Rhode Island, lo que podría resultar en penas severas. Cada uno de estos actos de violencia podría acarrear hasta 20 años de prisión y $10,000 en multas. En total, si se suman estos dos incidentes, Carter podría enfrentar una condena de 40 años de prisión y $220,000 en multas, lo cual es un precio alto por su comportamiento temerario. Sin embargo, como con muchos de sus otros crímenes, Carter sigue evadiendo las consecuencias de sus actos gracias a su dinero y poder. Es una prueba de que, a pesar de sus numerosos delitos, las leyes parecen ser un obstáculo más difícil de sortear cuando se tiene suficiente influencia. En un episodio particularmente oscuro, Carter muestra una vez más su falta de ética y responsabilidad al involucrarse en actividades que afectan gravemente al medio ambiente. Se une a un movimiento político que decide liberar desechos peligrosos al Golfo de México, causando una catástrofe ambiental. Este acto de irresponsabilidad ecológica no solo muestra la indiferencia de Carter hacia el bienestar de la humanidad y la naturaleza, sino que también pone en peligro el ecosistema de una región entera. Si este acto se hubiera llevado a cabo en la vida real, Carter podría haber enfrentado graves consecuencias, incluidas multas millonarias y hasta 15 años de prisión por violaciones a las leyes ambientales. Sin embargo, la trama de la serie permite que Carter se salga con la suya, y el impacto ambiental sigue siendo solo una preocupación secundaria en su mundo. La contaminación y la destrucción del medio ambiente que él contribuyó a crear son solo más ejemplos de su egoísmo y desprecio por las consecuencias de sus decisiones. Esta catástrofe refleja una vez más cómo Carter está dispuesto a sacrificar el bienestar de los demás y del planeta solo para mantener su poder y sus intereses personales. La corrupción de Carter no se limita a su vida personal, también extiende sus tentáculos en el mundo corporativo, donde sus crímenes son aún más graves. A lo largo de la serie, Carter demuestra una vez más que su amor por el dinero no tiene límites. Desde la producción de alimentos contaminados con pesticidas hasta la destrucción de la selva amazónica, Carter no duda en sacrificar la salud pública y del medio ambiente para maximizar sus ganancias. En uno de los episodios, Carter se involucra en un negocio que implica la destrucción de ecosistemas valiosos y el uso de prácticas empresariales ilegales y destructivas, como la explotación de recursos naturales sin consideración por el daño que causa. Estos crímenes, que en el mundo real podrían haberle valido miles de años de prisión y multas millonarias, son solo un ejemplo de su naturaleza despiadada y calculadora. Para Carter, el bienestar de los demás es solo un obstáculo para la acumulación de riqueza, y está dispuesto a hacer todo lo necesario para asegurar su propio beneficio. Este patrón de comportamiento demuestra que, para él, el dinero y el poder son más importantes que cualquier principio ético o moral, y está dispuesto a corromperse completamente para alcanzarlos. Eso sí, mi querido amigo, Carter Peter Smith, a lo largo de todos los crímenes y actos inmorales que ha cometido, demuestra que no es un simple villano, sino una figura extremadamente peligrosa cuyas acciones tienen consecuencias devastadoras no solo para él, sino para aquellos que lo rodean. Desde la violencia física hacia su propia familia, hasta la destrucción ambiental y los crímenes corporativos que dañan al planeta, Carter demuestra que está dispuesto a hacer lo que sea por mantener su poder y riqueza, sin importar el costo. Si la justicia finalmente alcanzara a Carter, las consecuencias serían monumentales.
En total, todas sus agresiones físicas, actos de vandalismo, amenazas, crímenes ambientales y corporativos podría enfrentar más de 60 años de prisión, junto con multas que superarían los $300,000. La magnitud de sus delitos es tal que podría estar tras las rejas por varias décadas, siendo un ejemplo de cómo la corrupción y el abuso de poder pueden tener efectos catastróficos. Sin embargo, con su dinero e influencia, parece que siempre logra evadir las consecuencias más graves, lo que plantea la pregunta: ¿es realmente posible que alguien como Carter enfrente la justicia completa? Al final, Carter Peter Smith es un ejemplo de lo peor de la avaricia y la falta de ética en el poder, y aunque la serie lo presenta de manera satírica, su historia deja una lección importante. El poder y el dinero pueden brindar una sensación de invulnerabilidad, pero las consecuencias de las malas decisiones tarde o temprano alcanzan a todos. Y como siempre por este espacio, si te ha intrigado este análisis de los crímenes de Carter y quieres saber más sobre sus actos y los de otros personajes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjanos tus comentarios sobre lo que piensas de las consecuencias que Carter debería enfrentar. Nos vemos en el próximo video.